Pulso Sur, el canal de la capital. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, gente bonita que nos sintoniza a través de Pulso Sur Noticias, el canal de la capital. Bienvenidos a su programa Diálogos Jurídicos. Como ya saben, es un espacio destinado para que la ciudadanía conozca temas de interés jurídico y social. El día de hoy me acompaña el licenciado Raúl Covarrubias. Él es visitador adjunto de la Comisión de Derechos Humanos. Y también nos acompaña la licenciada Nicté Nayeli García Acevedo. Ella es coordinadora de atención a la niñez, adolescencia y discapacidad, también de la Comisión de Derechos Humanos. Bienvenidos sean al programa. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Claro que sí. Bueno, el día de hoy el tema a tratar es el interés superior de la niñez y para eso, pues ellos dos van a estar acompañándonos durante esta transmisión. Yo quisiera que la licenciada Nicté pues nos explicara qué es el interés superior de la niñez. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y bueno, en nombre del maestro Marco Antonio Toehuán, que siempre está interesado en que la sociedad conozca estos temas que para nosotros son prioritarios y sobre todo para la sociedad, para los funcionarios, funcionarias del servicio público, que es importante que conozcan sobre este tema. Claro, definitivamente. Sí. Y bueno, también la ciudadanía, ¿no? Exactamente. Que son temas que pues le competen conocer. Pues al final del día estamos hablando de los derechos de todas las personas que viven en nuestro estado. Exactamente. Bueno, el tema del interés superior de la niñez fue un tema que no se había determinado, había un concepto específico, ¿no? Cada autoridad, cada funcionario, cada juez lo interpretaba a su manera, a su entender o como ellos consideraban. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU se encargó de realizar un análisis, es la observación general número 14, en donde explica en qué consiste el interés superior de la niñez y cómo debe de ser aplicado. Sí es importante, ¿no?, que conozcan sobre él para que puedan entender cómo es la aplicación. El interés superior de la niñez se divide en tres términos, que es el derecho, el principio y una norma de procedimiento. El derecho, que es algo ya intrínseco, ya el niño es una consideración primordial y que debe de ser primordial al momento de tomar alguna decisión. Y es un derecho que el niño y la niña tienen, ese es intrínseco, ¿no? Ahora, si hablamos del principio, el principio es cuando existe una norma y pueden derivarse varias interpretaciones. Entonces, la persona o el juez o el funcionario o el encargado de hacer cumplir la ley debe de analizar y determinar el que le beneficie al niño o a la niña, siempre y cuando se base, obviamente, en el interés superior de la niñez, que eso es muy importante. Y el otro punto es la norma de procedimiento. ¿A qué se refiere esto? Cuando afecte a un niño, una niña, a un grupo de niños o niñas o a un colectivo, se debe de realizar como su nombre dice, un procedimiento, claro, que es una evaluación y una determinación. Hay que evaluar y al final determinar. Para poder hacer la evaluación nos debemos de basar en el contexto del niño y basarnos en lo que establece la misma convención sobre los derechos del niño. Tomar en cuenta la opinión del niño, tomar en cuenta el contexto en el que vive, la identidad, ciertas características, y la misma observación lo señala. Esto no significa de que los puntos que señala la observación general, que son la opinión del niño, el contexto, la identidad, y entre otros, así lo tiene que tomar el juzgador, ¿no? O sea, es un ejemplo que ellos dan de cómo se debe de realizar la aplicación de esta. Ok, entonces al final del día, si en determinado momento se toma, por ejemplo, una decisión o se crea a lo mejor una ley que no se está violentando algún derecho de los menores o de los niños, pues entonces al momento de darnos cuenta de esto o de los legisladores o las autoridades, pues tienen que buscar la mejor opción para beneficiar o aplicar esta ley de la mejor manera
y ver que no perjudique el derecho de alguno de los menores. Exactamente. Ok. Que en eso consiste el interés superior de la niñez. Ok. O sea, Excelente. garantizar Bueno, los ¿y derechos. cuáles son los principales derechos que protege o que se protegen para los niños? Bueno, vamos a darle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Realmente los principales derechos son todos. No hay un derecho que podamos poner por encima del otro cuando hablamos de derechos de los niños y de las niñas. Si bien es cierto, en ciertas circunstancias en particular se debe hacer una ponderación de derechos en relación a circunstancias muy particulares que pueda estar viviendo el niño o la niña, realmente son todos los derechos que se tienen que estar protegiendo en general. Voy a poner un ejemplo de esto de la ponderación de derechos. Vamos a suponer el típico escenario donde un niño o una niña está sufriendo violencia en su hogar, ¿no? Si bien tanto la legislación nacional como internacional nos dice que pues, no debemos apartar al niño dentro de su ambiente o dentro de su zona, pues para tratar de no afectar su desarrollo, sabemos que si el niño permanece dentro de ese ámbito, de ese círculo de violencia, pues no se va a lograr desarrollar de ninguna forma, ¿no? Entonces, pues ahí sí habría que realizar una ponderación de derechos y decir, bueno, lo apartamos de ese círculo que le está haciendo daño físico y psicológico, pues para lograr que se logre desarrollar bien, ¿no? Pero pues son casos como que muy particulares, realmente son todos los derechos los que se deben estar protegiendo. Ok, Claro. bueno, ¿de qué manera se aplica este interés superior, no? ¿De qué manera se aplica el cuidado de los derechos de los menores? Sí, es precisamente es por eso el interés, ahora sí que de la Comisión de Derechos Humanos, que conozcan cómo se debe de aplicar. La convención, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, ahí realiza en su observación general, como vuelvo a repetir, una explicación de cómo debe de realizarse esta aplicación del tema del interés superior de la niñez. Ahí explica claramente lo que ya dije en su momento, que es una evaluación y ya posteriormente una determinación, tomando en cuenta todos los derechos del niño, sin dejar al lado uno de otro. Sí, porque todos los derechos están en la misma jerarquía, pero como bien decía el licenciado, también se tiene que ponderar, tomando en cuenta la problemática que está enfrentando ahorita el niño o la niña. Por ejemplo, si se trata de un caso de violencia familiar, Claro. pues también no podemos diciendo, no, pues no podemos limitarle su derecho a estar en un hogar, pero si dentro del hogar le están cometiendo o afectando un derecho que es su integridad, Claro. pues también debemos de valorar eso, ¿no? Entonces sí deben de considerarse todos los derechos para que no afecte al niño o a la niña. Ok, bueno, cuando se habla, por ejemplo, del derecho a la vida, ¿no? O de un desarrollo sano de la niñez, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues, una Que lo disculpa. estamos Sí, coordinando. realmente preocupe. cuando nos referimos a este desarrollo integral es buscar que el niño o la niña tenga todas las condiciones que necesita para poder desarrollarse en un ambiente libre de violencia que favorezca que pues, logre llegar al fin último de ser humano, ¿no? Que es ser feliz al final de cuentas. Entonces, que logre desarrollarse, que logre crecer, que logre cumplir con sus metas en un ambiente en el cual no se vea obstaculizado por algún otro agente, por ejemplo, la violencia o carencias en algún sentido respecto a algún derecho, cuestiones de salud, vivienda, alimentación, ¿no? Entonces, pues de esto es de lo que se trata el buen desarrollo del niño o de la niña. Y sí es muy importante empezar a tocar ese tipo de temas como el interés superior de la niñez, porque bueno, no es un tema nuevo para nada, pues la convención es de 1989, pero los conceptos que se han estado manejando generalmente han sido conceptos distintos a los que maneja el Comité de la ONU. Generalmente son conceptos mucho más restrictivos en cuanto al alcance que tiene el interés superior. Te dicen, no, pues únicamente busca lo que es mejor para el niño, ¿no? De hecho, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta hace poco, y todavía en las jurisprudencias que maneja el concepto, dice, pues es un concepto jurídico indeterminado, ¿no? Es todo lo que puedas abarcar, que puedas hacer que el niño o la niña pues tenga un buen desarrollo, ¿no? Es muy abierto, muy ambiguo, y realmente no cumplía con estas características que menciona el comité, que es que sea un derecho sustantivo, que tenga una interpretación pues, ahora sí que conforme o con beneficio para el niño o la niña,
y pues esta parte de como norma de procedimiento. Ok, bueno, ya hablamos un poquito pues del derecho a la vida y del desarrollo adecuado, ¿no?, de los menores, pero en el caso de, por ejemplo, los niños con discapacidad, ¿qué podemos decir acerca de un desarrollo adecuado? Porque, bueno, en este caso a lo mejor las necesidades de un niño con discapacidad pues son diferentes a los de los demás niños, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se puede tomar todo esto? Sí, bueno, primero, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, podemos manejarlo pues establece todos los derechos que obviamente aplican a todos los niños y a todas las niñas, ¿no? Claro. Con discapacidad, sin discapacidad, etcétera. Pero hay niños y niñas que requieren ciertas cuestiones para poder ellos tener esa accesibilidad. ¿A qué me refiero con ello? Que, por ejemplo, en la escuela, un niño tiene derecho a la educación, un niño con discapacidad tiene derecho a la educación. Entonces, al asistir a la escuela, si no cuentan con lo principal, no, rampas, para poder ellos ingresar a su salón de clases. Otra, que también es de accesibilidad, si el niño no cuenta, si tiene una discapacidad visual y no cuenta con el sistema braille para que pueda aprender, se le violenta su derecho. O no cuenta con alguna persona que conozca lengua de señas, también se pudiera violentar su derecho. Y esto está limitando al que él tenga esta oportunidad de estudiar. Son por barreras ejemplo, al final de cuentas. al final son las limitantes, ¿no? Que estas barreras no las tiene el niño con discapacidad. Barreras del La ambiente. misma sociedad se las impone, el mismo Estado se las impone. Entonces, la discapacidad no la tienen ellos, sino que nosotros se la creamos al momento de limitarlo. Ok, entonces cuando hablamos de un desarrollo adecuado, por ejemplo, en este caso de los niños con discapacidad, pues entonces nos estamos refiriendo a pues esas pues herramientas que la sociedad le da para que tengan acceso a todos los derechos que pues forman parte de él, ¿no? Claro. Que se encuentran intrínsecos a su persona. La salud, que eso es un punto muy importante, la educación, la alimentación. O sea, el niño y la niña con discapacidad tienen derecho, los mismos derechos que un niño y una niña sin discapacidad, ¿no? Eso sí es importante. Ok, y bueno, ¿qué son, qué son los protocolos facultativos de las convenciones? Ok. Los protocolos facultativos, pongámoslo así, que es como una extensión de la misma Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. ¿Por qué? Cuando se crea y se firma la Convención, México pues ratifica esta convención en 1990, no existía el mismo escenario social y político que tenemos actualmente. Estos protocolos facultativos buscan llenar ese vacío que tal vez no pueda complementarse con la pura convención, es decir, trata de adaptar cuestiones que en un principio no existían o condiciones que no existían en el momento que se firma la convención para fungir como guía para tratar de resolver esos problemas actuales, ¿no? Pues actualmente hay varios protocolos facultativos. Vamos a poner un ejemplo, los problemas de los niños armados, ¿no? Por ejemplo. No, son problemas que, si bien tal vez existían en aquella época, no tenían el mismo auge que ahorita. O por ejemplo, vamos a poner un ejemplo diferente, niños en situación de calle, ¿no? ¿Cómo resolvemos esa situación? Si en específico, pues la convención no me decía cómo. Sí tenía 54 artículos con derechos para los niños y las niñas, pero requeríamos de alguna guía en específico para poder atender ese problema, ¿no? Es un ejemplo nada más. Entonces, pues busca tratar de forma más específica problemas que la convención busca ayudar de forma general, ¿no? Veámoslo de esa forma, la convención es la guía general y ya los protocolos facultativos es la forma específica de resolver la situación. Sí. Ok, dependiendo a lo mejor del derecho o de la situación de... Nada más para abundar un poquito Sí, en lo que adelante, dice el con licenciado, todo gusto. ¿no? Sí, efectivamente, como bien menciona, son mecanismos jurídicos, ¿no? Que es como una prolongación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Existen 3 protocolos facultativos. Es el primer, a ver si me recuerdo el nombre completo, ¿no? Es el relativo a la participación de niños en conflictos armados. Okay. Ese es uno. El otro es lo relativo a la pornografía infantil, la venta de niños,
Y el tercero, que es el procedimiento de comunicaciones. El tercero es muy interesante Más moderno. porque ahí se le otorga la oportunidad, no quisiera decir la oportunidad porque no es una oportunidad, es un derecho, para que el niño o la niña presente denuncias ante la Corte a nivel internacional cuando sus derechos han sido vulnerados por el Estado, sin la presencia de papá, mamá o un representante. Ellos ellos pueden tomar la iniciativa y presentar esa denuncia. Ok, le interrumpo 5 segundos. Voy a enviar un corte comercial, enseguida regresamos pues para continuar con este tema de suma importancia y bueno, nos vemos aquí en unos segundos. En un momento regresamos. Pulso Sur, el canal de la capital. Nací en Sinaloa. Tengo viviendo en Nuevo León, tengo 55 años y llegué aquí a los 18. Échale tu número para que yo no equivocarme, ¿no? Entonces, nací allá y por eso tenía derecho a entrar por aquella circunscripción. Pero también tienes derecho porque eres residente en Nuevo León. Entonces Tienes residencia. ilegalmente, si tú checas, tengo el derecho. Tendría inclusive el derecho a competir por Sinaloa, porque nací allá. ¿Qué requeriría hacer? Irme un año antes a tener residencia allá. Y ahí son donde yo definiría. Ahorita mi residencia, le duela a quien le duela, la tengo en Nuevo León. ¿Tu credencial de elector es de aquí, de San Pedro? No es de San Pedro. ¿No? ¿Sí? No. A ver, ¿de dónde es? No, No, es que te han criticado. ¿Sí? ¿Te han criticado? Sí, te digo, ese es el punto, ¿sí? Vivo aquí, legalmente tengo el derecho y todavía está abierto a Sinaloa hasta que cumpla un año antes de la elección, si no tengo residencia allá. Pulso Sur, el canal de la capital. Y ya estamos de regreso aquí en Diálogos Jurídicos y bueno, pues hace un momento tuve que interrumpir a la licenciada, pero nos estaba platicando sobre, pues un poco más sobre este tema de los derechos de los niños y bueno, el interés superior. Claro, y sobre todo retomando el tema de los protocolos Claro. Facultativos, bueno, como ya mencioné, son 3, y para mí es importante recalcar el tercero, ¿no? Que es donde el niño tiene el derecho de poder denunciar ante la Corte cuando sus derechos han sido violentados por el Estado, sin necesidad de que un representante legal, un papá o mamá, de la manera, toma la iniciativa de presentar la denuncia o la inconformidad, ¿no? En ese sentido. De hecho, hay algo que pues, también me gustaría abundar respecto a ese tema. Yo creo que esta parte del protocolo facultativo en relación a las comunicaciones del menor, que el menor ya pueda hacer uso pues, prácticamente de mecanismos legales pues, para hacer valer sus derechos, es un avance respecto de que los niños y las niñas son sujetos de derechos, no son objeto de derechos. Entonces, muchos y muchas servidoras públicas, padres de familia, se tiene luego la mala concepción de, son mis hijos, yo mando sobre ellos, los niños son objetos de derechos, yo mando, y ellos más que tienen que vivir las consecuencias de las acciones que yo tomo, o planteándolo de otra forma, no tienen voz en las decisiones que yo tomo como padre de familia respecto a mis hijos, cuando los hijos son sujetos de derechos y esos menores, esos niños y esas niñas, tienen pues también la facultad de poder expresar sus opiniones. Tal vez no, evidentemente los niños y las niñas no tienen tal vez una comprensión completa de las consecuencias de algunas decisiones, ¿no? Pero también es importante escucharles respecto a la toma de decisiones. Claro, siempre tomando en cuenta pues a lo mejor su nivel de conciencia y de madurez, Exacto, ¿no? Claro. Exactamente. Bueno, licenciada, ¿la participación en qué consiste? Bueno, el tema de la participación de niñas y niños, que la misma convención lo establece, va enfocada más al hecho de que al niño y a la niña se le exprese de su Claro. opinión sobre un tema, sobre X tema que le afecte a su persona, ¿no? Sí es importante que en cualquier decisión que la autoridad, un juez o un servidor público tome para el niño o la niña, se le tome en cuenta su opinión al momento de tomar esa decisión.
Aclaro, eso no significa que vas a hacer lo que diga el niño o la niña. Sí, claro. Que porque si el niño me dice, me gusta estar más con mi papá, y yo sé que estando con el papá ha sufrido violencia familiar, lo dejan salir a tal horas, Estar jugando todo el día. estar jugando todo el día, etcétera. Hay que tomar en consideración ese aspecto para ver lo que le beneficia al niño o a la niña, pero sí tomando en cuenta también la opinión de él. Sí, claro, eso se ve muchísimo en materia familiar, ¿no? En los juzgados Sobre todo. familiares, a lo mejor cuando hay no sé, pleito por la custodia la guardia y Exacto. custodia de los menores, a veces se les cita, obviamente, tienen un acompañamiento y pues para preguntar, no sé, con quién te gusta estar o si tu mamá o tu papá te tratan bien, ¿no? Etcétera, ¿no? Exacto. Al final del día, como tú dices, no es tal vez que se vaya a hacer lo que el menor dice, sino que es parte de la toma de decisión que va a tener el juez, considerando la opinión. Claro, la Sí. opinión y las necesidades del menor, ¿no? Y también cuando se trate de realizar alguna ley que también sea para el niño o la niña, Claro. hay que realizar una consulta. También no significa que le vas a preguntar al niño, oye, ¿te parece que hagamos esto o que realicemos determinada acción? definitivamente. Simplemente conocer la opinión del niño y de la niña y de ir a retomar qué acción puedes realizar para el beneficio de ellos y de ellas. Claro, bueno, ya hablamos mucho sobre los derechos que tienen los niños, pero es bien sabido que desde el momento en el que tú seas acreedor de un derecho, pues también tienes obligaciones, ¿no? ¿Qué obligaciones tienen los niños? Con respecto, bueno, a lo mejor a sus padres, a la escuela, no sé. Bueno, antes que nada voy a dar una pequeña explicación, ¿no? Cómo surge la convención. Muy, muy breve, ¿no? La convención surge derivado de los conflictos armados en la Primera Guerra Mundial, que los niños y las niñas quedan en desamparo. Entonces el Estado no se hacía responsable de ellos, no cumplía con esa obligación. Se crean 5 principios. Una organización, algún grupo, una organización no gubernamental se encarga de promover esos 5 principios que van enfocados a las obligaciones que tiene el Estado hacia los niños y las niñas, tomando en consideración la vida que en ese momento llevaban, que estaban en desamparo, ¿no? Y es cuando surge, a partir de ahí surge la Convención de Viena y después viene la Convención sobre los Derechos del Niño, y etcétera, ¿no? ¿A qué voy con esto? De que la Convención sobre los Derechos del Niño es creado para que el Estado y la sociedad en general conozca cuáles son estos derechos que debemos nosotros cumplir, respetar, y que sepan que los niños y las niñas son sujetos de derecho, no son objeto, Claro. y que también ellos pueden ejercer estos derechos. Entonces, si nosotros hablamos de derechos, que es lo que la Convención está divulgando, difundiendo, no podemos hablar de, ¿sabes qué? Ahora estos son tus derechos, pero también tienes obligaciones. Tienes tus derechos, pero también son tus obligaciones, estás condicionándolo a que también tiene una obligación. Claro. Y no se trata de eso, sino simplemente el Estado. Esta responsabilidad es para el Estado, no para los niños y las niñas. Tu Estado tienes la obligación de atender a niños y niñas cuando se encuentran en esta situación. Sí. Al final del día, pues, todos estos, todas estas convenciones, leyes, etcétera, pues se crean porque los niños pues no tienen al final del día pues tal vez esa toma de decisiones total, dependen de los tutores, dependen de sus representantes legales. Entonces, como tú mencionas, el Estado tiene la obligación de velar porque se cumplan todos estos derechos para cuidar pues esta parte de la población, ¿no? Exacto. Ahora, si tú quieres, tú como papá, mamá, Estado, sociedad, pues incúlcale valores a los niños. Claro, es un trabajo el valor que se al tiene que respeto, hacer el valor a la desde responsabilidad. Exacto. Para que de esta manera ellos también sepan que tienen la obligación, por ejemplo, de responsabilidad. Tengo que cumplir con mi tarea. ¿Pero por qué? Porque tengo el valor de la responsabilidad. El respeto. Debo de saludar buenas tardes, buenos días. ¿Por qué? Porque ya me enseñaron el valor del respeto. Entonces, todos esos valores deben de ser inculcados en el hogar. Deben ser cuestiones que se enseñen desde Claro, casa. desde Realmente no es el caso inculcarles o atribuirle una responsabilidad al niño
por una obligación que debe tener el Estado. Hay que situarnos en el estado en el que se encontraban los niños y las niñas antes de la convención. Se encontraban en un estado total de desamparo, sin padres, muertos por la guerra, sin nadie que los protegiera. No era como en la actualidad, que bueno, hay organizaciones gubernamentales y no gubernamentales encargadas de su protección. Eran niños en total estado de desamparo. Entonces, el único fin que tiene la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña es atribuirle obligaciones al Estado respecto a la protección de este grupo que en aquella época se encontraba en una situación total de vulnerabilidad, ¿no? Y pues concuerdo con la licenciada Nayeli, realmente son ese tipo de cuestiones respecto a obligaciones, son cosas que se deben inculcar desde casa, ¿no? Son valores que quien tenga la responsabilidad del cuidado del niño o de la niña tiene que ir inculcando poco a poco. Claro, un ejemplo muy, muy sencillo es el niño tiene derecho a la salud, ¿no? El Estado tiene la obligación a lo mejor de proporcionarle los medios para que él tenga acceso a la salud, los servicios de salud, a lo mejor medicamentos, se podría decir, pero en casa, tal vez los papás, no sé, fomentarles esa cultura de la higiene, de que me debo bañar todos los días, de que me debo cepillar los dientes, de que debo comer saludable, porque eso también es parte de, ¿no? Claro. Entonces yo creo que las tres cosas, bueno, las dos cosas, Estado, familia, son los que tienen que trabajar de la mano para que se puedan cumplir estos derechos. Exactamente, sí. El Estado los garantiza, pero la familia de alguna manera también pues, tiene que contribuir para el cumplimiento de ellos. Así es. Bueno, ustedes que están metidos en todo este tema de derechos humanos y en su caso, licenciada, pues de los niños, ¿cómo ven que los niños o los menores participen a lo mejor en pues como diputados o como presidentes, a lo mejor por un día, en pues todas esas campañas que se elaboran o actividades que se elaboran, que se llevan a cabo? Bueno, bueno, y del estudio que hemos realizado, ¿no? y estamos en constante contacto con estos temas, las actividades, por ejemplo, presidente por un día, ¿no? Sí, claro. Los niños se van, o las niñas, se van más por la figura, ¿no? Del presidente. Más que tú lleves al niño para que declame algo que a veces no lo dice con sus propias palabras, no son sus expresiones ni su opinión, a veces son guiones ya realizados, elaborados, que ellos solo repiten y que al final no refleja lo que la opinión del niño. Simplemente es algo que le escribieron y que el niño tiene que decir, limitándole, ¿no? Ese derecho de poder ellos expresarse y expresarse como ellos quieran, porque al final ese es su derecho de expresarse. Y sería en papel, y lo ideal es que pues, es un ejercicio de participación ciudadana, Claro. ¿no? Estás inculcándole algo que muchas personas adultas actualmente no hacen, por ejemplo, ir a votar o expresar sus opiniones. Estás inculcándolo desde pequeño y pues ya entiendes que cuando crezca pues va a tener este tipo de buenas prácticas de participación ciudadana, pero eso es en papel, ¿no? Cosa distinta es que pues pueda llegar a darse pues ejercicios de simulación, ¿no? En este tipo de ejercicios de participación ciudadana. Y sobre todo que el objetivo es que si yo quiero inculcarle al niño cuál es el trabajo que realiza un legislador, debo decirle, bueno, el trabajo del legislador es presentar proyectos. A ver, ¿qué proyecto tú me puedes presentar? Y enseñarle al niño cuál es el trabajo para que ellos pudan participar en ese sentido. Y no llevarle un documento ya elaborado y que... Algo impuesto. Exactamente. Bueno, ya creo que no nos va a alcanzar el tiempo el día de hoy. A lo mejor hay muchísimo de qué hablar. Sí. Todavía queda muchísimo por decir sobre este tema y demás. Pero yo quiero agradecerles que hayan estado aquí el día de hoy. Me gustaría que a lo mejor le den un mensaje a la ciudadanía con respecto al tema que tratamos hoy, el interés superior de los niños, licenciados, algo que tengan que decirle a la gente. Pues, sí. Bueno, lo principal, ¿no? Debemos de tener conciencia y saber que niños y niñas son sujetos de derecho, ¿no? Que tienen derecho a opinar, que tienen derecho a participar y que no podemos limitarles ese derecho, ¿no? Okay. Entonces sí es importante que conozcamos el tema del interés superior de la niñez para que podamos aplicarlo de manera adecuada dentro de todas las acciones que beneficien al niño o a la niña. Y bueno, por mi parte, sí me gustaría hacerles una invitación pues, a todas y a todas a que
se acerquen aquí se acerquen a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo en caso de que tengan algún tipo de duda o pregunta respecto a este tema o cualquier otro tema en relación a derechos humanos, pues para que puedan acercarse y conocer un poquito más, se puedan capacitar respecto a estos temas que son súper importantes para cualquier tipo de ámbito de cualquier persona. Y también en caso de que tengan algún tipo de situación, algún tipo de duda, que deseen algún tipo de asesoría jurídica por parte de la comisión, se puedan acercar a las asesorías jurídicas y todos los servicios que damos en la comisión son totalmente gratuitos. Lo mismo con el servicio de quejas por alguna violación a derechos humanos. Claro, el licenciado, ambos ya habían estado en programas anteriores y ya habían comentado que existe la página de la comisión a donde también pueden acceder y ahí también van a encontrar información. ¿Tienen alguna dirección, algún número al que pudiera comunicarse tal vez la gente para tener acceso a los servicios? Hay una línea gratuita que es el 075 al que se pueden comunicar, o si desean acudir a las oficinas en la ciudad de Chetumal, está sobre la avenida Adolfo López Mateos, número 424, Colonia Campestre. En cada municipio del estado contamos con una visitaduría, son 3 visitadurías. La visitaduría general, la primera se encuentra en Chetumal, la segunda se encuentra en la ciudad de Cancún y la tercera en la ciudad de Playa del Carmen, y las visitadurías adjuntas que están en los diversos municipios del estado. Ok, pues ya tienen los datos, el teléfono, ya saben que pueden acceder a la página para cualquier duda. Y yo quiero agradecerles a ambos que hayan de nueva cuenta, que hayan participado el día de hoy. Y también a la gente bonita que como cada miércoles nos ve a través de Pulso Sur Noticias, el canal de la capital. Yo los espero el siguiente miércoles a las 6 de la tarde en su programa Diálogos Jurídicos. Soy Ashanti Alcocer y me dio muchísimo gusto saludarles. Hasta luego. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.